Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intralmedia Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy, martes, nos acompaña el presidente del Sindicato Médico, Francisco Durán. Don Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Intralmedia Televisión. Es un placer tenerte con nosotros, además porque el pasado día 30 de noviembre recibimos un comunicado de la Junta de Andalucía donde anuncian bueno, que para el próximo, lo fundamental, como siempre anuncia un plan de alta frecuentación, como se suele llamar, para hacer frente pues, al incremento de la demanda, lógicamente, en urgencias durante los meses de invierno. Yo te pregunto, a día de hoy, a día 5 de diciembre, preinicio de la Navidad, el invierno que ha entrado hace un par de días con el cambio de tiempo que hemos hecho, ¿cómo se encuentra la situación en el Hospital de Torrecárdenas? Bueno, hoy precisamente he tenido que hacer unas cosas en urgencia y alrededor de las 11 de la mañana ya había 6 camas en los pasillos de la observación. Fuera no había, había gente, pero no era una carga excesiva de trabajo, pero las patologías graves empiezan a desestabilizarse, por llamarlo así, como consecuencia de los fríos, la lluvia, la humedad, que ha venido tarde, pero ha venido de golpe. Claro. Ha venido de golpe. Y entonces el problema sigue siendo de camas, que es el problema de siempre. Es decir, los enfermos tardan más en subirse a las plantas porque aumenta la frecuencia. Las camas son las que son, no tenemos más hasta que no se abra el materno infantil. Sí, sí. Dios mediante dicen que a finales del año que viene, que yo sería la primera vez que el Servicio Andaluz de Salud cumple una fecha en la finalización de una obra, que es distinto finalización a apertura. Apertura, sí. Se puede terminar, pero sí, luego hospital, hay que meterle todo el material, hay que meterle a los profesionales, hay que meterle a los enfermos. No, y una vez hecho todo eso, sí. Torrecárdenas estuvo 2 años cerrado, casi, no llegó, 19 meses o por ahí. ¿Y el motivo cuál era, Francisco? Claro. Si es que está claro. Es decir, el hacer un hospital, pues no sé el presupuesto de 26 millones. 25, 26 millones de euros. Millones, pero es un solo pago. Sí. A lo largo de X tiempo yo hago un pago. Claro, una empresa tú... Pero luego todos los meses hay que pagar la nómina. Del capítulo 1 es todos los meses X millones. Eso es lo caro de un hospital. Si eso no fuera lo caro, pues, habría más hospitales. Pero claro, estamos hablando que un hospital como Torrecárdenas tiene 3.000, alrededor de 3.000 trabajadores. El materno infantil, vamos a decir que tenga 700. Claro. Pero yo tengo la oportunidad de entrevistar al delegado, ya que nos hemos metido en el tema del materno infantil, para terminar con ese tema. La conexión que se va a hacer entre el hospital de Torrecárdenas y el hospital de ese materno infantil. Las obras que va a haber en urgencia ahora también. Sí. El tema del materno infantil, una vez que se abra, se eliminarán 2 plantas, creo que son 2 plantas del de Torrecárdenas. Primera y segunda. De primera y segunda planta. Lo cual que lo están pintando como que va a ser la panacea el hospital de Torrecárdenas. Bueno, vamos a ver. Va a liberar, no llegará a 200 camas, pero va a liberar, entre comillas. Luego habrá que ver si todas se destinan a encamación o no, porque eso no se sabe todavía. Lo que sí va a suponer es que tiene que haber un aumento de plantilla, aunque yo, ya lo he dicho en varios foros, me huelo que en el 2020 termina el concierto con Cruz Roja. Y ahí hay una plantilla que no es muy grande, pero de médicos hay 9, creo que son, pero hay enfermería, auxiliar y celadores que eso se podrían, si el concierto no se cumple, pues se podrían trasladar. Pero claro, se generan, primero, es más grande que lo actual que tiene pediatría, gine en la primera planta, pediatría en la tercera, con lo cual es más grande. Pero también tiene sus quirófanos. Y ahí ya entramos en el tabú del día, que es los anestesistas. Los anestesistas tenemos un problema porque, primero, la plantilla estructuralmente está infradotada, porque una cosa es los que trabajan y otra cosa es los estructurales. ¿Entiendes? Estructurales hay 28, pero 28 de hace muchísimo tiempo. Han llegado a estar trabajando hasta 36, creo recordar. Ahora hay 32, pero no hay aumento de plantilla, porque esos
4 son reducciones de jornada de algunos. Claro. Luego tenemos 2 que se han ido. ¿Por qué se van? Porque en el Hospital de Poniente le dan mejores contratos y más dinero. Ganan más y... Así de claro. Directamente. Entonces, luego tenemos otro problema y es, como yo he dicho en algunos sitios, es fabricar un anestesista son 11 años. 11 años. Con lo cual, por mucho que queramos correr, ya llevamos 11 años de retraso. ¿Entiendes? Con lo cual, ese va a ser el escollo, porque todas las autonomías, hoy me han comentado que Granada ha sacado o está buscando 10 anestesistas más. Entonces, vamos a ver. ¿Aquí cuánto harían falta, Paco? Las cuentas depende de la cartera de servicios, es que también se ha ampliado. Por ejemplo, ahora están el tratamiento de los aneurismas cerebrales por los radiólogos intervencionistas que precisan de un anestesista. Claro. Y las endoscopias con sedación de digestivo que precisan otra anestesista. Lo mismo que se amplió la guardia de 3 a 4 por la epidural en la embarazada, pues claro, si tú vas aumentando la cartera de servicios, tienes que ir aumentando las plantillas. Yo me imagino que alrededor de 38 sería un número, entre comillas, aceptable. Eso en cuanto a temas anestesistas, pero me imagino que hará falta más gente también para el hospital de Torre Cárdenas, ¿no? Hombre, ya de personal médico... Piensa que tenemos una plantilla de ginecología y de pediatría bastante bien dotada. No vamos a decir que está bien, pero vamos a ver, son dentro de las plantillas que menos escasez tienen. Lo que sí habrá que contratar personal de enfermería, auxiliares y celadores. Porque aunque hay en ese servicio, hay ya... Pero no nos olvidemos que vamos a dejar un hueco que probablemente se utilice para hospitalización y que va a necesitar un personal. Con lo cual, no digo que el 100% se tenga que cubrir, pero por lo menos un 50 o un 60% de los que se movilicen al hospital habría que contratarlos para Torre Cárdenas. Se abre un hospital materno-infantil. El personal que está trabajando ahora mismo en el tema de materno-infantil, en lo que es el hospital de Torre Cárdenas, ¿se iría todo a ese materno-infantil? Sí, vamos a ver. La forma en que se hace, lo primero es voluntario. Es decir, no se obliga a nadie. Pero vamos, la persona que lleva 15 años trabajando en ginecología no se va a ir. Entonces, la mayoría, lo que son los propietarios, los titulares, que han elegido ese sitio, normalmente esos se van todos. Luego, los puestos que quedan, claro, los que están trabajando allí tienen prioridad con respecto a otros. Y luego se hace lo que se llama un acoplamiento. El acoplamiento es, se ofertan en todo el hospital las plazas que faltan y entonces eso hay un baremo, primero los propietarios, según tiempo de servicios prestados, luego van interinos, luego, es decir, va pasando, hay una forma de hacer. Es una especie de bolsa. Sí, no más que una bolsa, es la forma en que se moviliza. Es decir, primero los propietarios, después y por antigüedades. Básicamente suelen ser por antigüedades, aunque ahora ha habido un proceso de puestos de trabajo que se llama, y ha sido complejísimo porque cada vez que se hace un baremo nuevo, una forma... al ser una cosa que ocurre cada 2, 3 o 4 años, porque yo llevo en el sindicato 10 o algo así, yo creo que hemos tenido 2 acoplamientos en este tiempo, que no es una cosa frecuente. Suele estar relacionado muchas veces cuando hay oposiciones. Antes de los que entran nuevos por oposición, los propietarios antiguos, los propietarios antiguos que quieran moverse, pues se hace. No obstante, ese materno-infantil dicen para el año 2019, pero bueno. Bueno, ya he comentado antes que sería la primera vez que la Consejería de Salud hace una y lo hemos dicho antes, porque no es lo mismo terminarlo que abrirlo. Que abrirlo, lógicamente. Centrándonos en urgencia, en esas obras que había comentado yo, de esa que le iban a hacer muy rápidas, que iba a ser tal. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues no lo sé, porque me llegó una información que no la tengo contrastada, pero me llegó de que la empresa que se ha quedado con eso ha quebrado. Pues bien empezado. No lo sé, es una noticia que podía haber un problema con la empresa. Entonces, las obras en sí que se van a hacer no son excesivas. Es decir, la obra grande de la urgencia es cuando se vaya a materno-infantil,
porque Habrá que esperemos, claro. esperemos que la urgencia de ginecología y pediatría las coja urgencias generales. Que no, para que la caré, lógicamente. Sí. Nosotros no podemos decir, Sí, no. este agua no beberé. Sí, no, lógicamente. Entonces, ahí la obra básica sería la ampliación de la urgencia, observación, consulta. Una cosa que yo, cuando ya se hizo la primera obra grande, yo estaba de responsable de urgencia, y yo le puse a la obra le puse dos peros fundamentales. El primero era que el BOS de emergencia no podía ser tan chico, claro, que solo se podía atender una emergencia. Me dijeron que por la estructura no se podía modificar. Bueno. Y esa es una de las obras que se va a hacer. Se va a hacer así porque se van a quitar unas consultas que hay pegadas a ellas, porque se van a hacer otras consultas. Se van a abrir 6 consultas en un callejón que hay al lado de la urgencia, y se van a hacer 6 consultas. Eso no quiere decir que se vayan a contratar 6 médicos. Es que es lo que te iba a decir, porque aquí hablamos de 6 más, 5 más, 4 más, un ahí hospital nuevo. Simplemente es para... Pero eso sois los mismos vosotros. Sí, para darle una vueltecilla más de tuerca. Tú has terminado ya de ver a tu enfermo, has hecho tus peticiones, entonces los diplomados en enfermería tienen que hacer su trabajo, y los auxiliares y todo, claro. Entonces empiezan ellos y tú te trasladas a otra consulta para seguir viendo enfermos. Es decir, una máquina de churros. No se dan cuenta que física y mentalmente se cansa uno. No se puede estar atajo porque no se puede. Y horas, más horas, más claro, horas, más horas. Y piensa que sí, que estás de turno de mañana, bueno, pues son 7 horas, pero el día que estás de guardia son 24 horas. Son 24, sí. Pero, entonces, que me parece muy bien que las urgencias se han quedado pequeñas. Las urgencias no se quedan pequeñas, se programan pequeñas. Porque cuando se programó Torre Cárdenas, se programó a lo mejor para 100.000 habitantes menos, o para 50.000, digo de la provincia, como hospital de referencia. Y cuando se abre, esas necesidades han aumentado. Claro. Y hago una reforma, pero eso sigue aumentando. Y aumentan las necesidades, aumentan las carteras de servicios, con lo cual se va quedando, vamos siempre por detrás. Y otra cosa que van a hacer, que es la tercera parte gorda de la obra, es donde antes se hacían las endoscopias. Había una zona, había una parte reservada, ahí se va a poner un escáner de urgencia con su radiólogo específico para ahí, y para hacer los escáneres urgentes. Me imagino que serán los urgentes de todo el hospital. Todavía no lo que es la definición completa de la cartera de ese escáner no la sabemos, pero vamos, yo me imagino, porque escáneres en urgencias puede haber X. Los escáneres los hace normalmente un técnico. Si hay alguna duda, supervisa siempre, claro. El radiólogo supervisa, y ya está. Con lo cual, si en urgencias se piden 10 al día, esos son 5 horas de trabajo. Totalmente. Entonces, probablemente se utilice también para los de urgencias de hospitalización. Probablemente, pero no lo sabemos. Mientras están ocurriendo esas obras, el trabajo sigue sin parar. Esto es un 24 horas al día. Ese es un problema que a diferencia de otros servicios, como consulta externa, o cierro consulta externa, o cierro cama, o cierro quirófano. Urgencias no se cierran. Pero las urgencias no se pueden cerrar. De hecho, el último porcentaje que yo recuerdo de ingresos en el hospital era que aproximadamente el 80% de los ingresos se hacen por urgencia. El año pasado se realizaron, según los datos que nos facilita la Junta de Andalucía, de diciembre a febrero, los hospitales de Almería atendieron a 108.532 urgencias, de las que solo el 10% requirió ingreso hospitalario. Eso es lo que... Bueno, ese aproximadamente entre el 10 y el 12%, esa es la media. Es decir, que estamos más o menos dentro de la media. Pero en este caso, los centros de atención primaria asistieron en la provincia a 201.853 asistencias. O sea, ¿cómo se encuentra la atención primaria? Bueno, si la hospitalaria tiene deficiencias, la primaria tiene bastante. Antes de entrar en la primaria, y pues estábamos hablando, falta personal en Torre Cárdenas, ¿y el hospital de la Inmaculada? ¿Cómo no? O sea, Inmaculada, bueno. y el de Poniente, fundamentalmente. La verdad es que, y a mí me duele, porque yo hice la primera guardia que se hizo en el hospital nuevo de la Inmaculada, la hice yo en urgencia. Es decir, yo he estado 12 años allí, y es una pena. Es un hospital en que está un diseño muy cómodo, y se trabaja muy bien, la gente que se trabaja muy cómodo,
Y es una pena que la gente no vaya. Y claro, ¿cuál es el problema de por qué no van? El problema es, primero, la dificultad que tienen para luego salir. Es decir, si hubiera concursos de traslado más rápidos, se le beneficiaría de alguna forma, ya sea por puntuación en bolsa o por un traslado específico para los profesionales que trabajan en los lugares de difícil cobertura, que hay un borrador que se está ya viendo en la mesa sectorial, pues se podría asumir. Eso es lo primero. Lo segundo es que es la competencia que existe entre comunidades autónomas, y no solo entre comunidades autónomas, sino entre los mismos servicios. Los mismos hospitales de España. El hospital de Poniente nos los quita a nosotros. Es lo que estamos diciendo, porque te dan más dinero y encima... Nosotros se lo quitamos a Huerca-Lovera, Murcia se lo quita a Huerca-Lovera. Es decir, si uno es de la zona de Huerca-Lovera, está casado con la familia y está estable en la zona, pues entonces no se mueve. Pero si tú eres como yo, llegué a Huerca-Lovera casi recién casado, pues claro, me casé en el 84 y llegué a Huerca-Lovera en el 88. Yo vivía aquí y trabajaba allí. Entonces, yo no pude venirme hasta el año 2000. Y todavía no habían salido ninguna oposiciones. Es decir, el problema es que la gente se cuestiona. Si no tengo otra cosa, me quedo. Voy a donde sea. Claro. Pero claro, si me tengo que ir a Huerca-Lovera, por decir a Huerca-Lovera, como puedo decir Río Tinto, Pozo Blanco, una serie de hospitales que están de difícil cobertura. Y al lado tengo el Hospital de Poniente, que al ser una empresa pública que gestiona su propio presupuesto, no tiene que decirle a Sevilla, oye, ¿me permites que le haga un contrato? Dice, no, que lo necesito, lo cojo, lo llamo y un contrato del año. Y le pago lo que quiera. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque no están sujetos a la fiscalización. ¿Y cómo se permite eso, Paco? Es que son cosas que dice, bueno, en 3 hospitales en Almería, el de Poniente, la Inmaculada y el de Torre Cárdenas. Yo le quito a este me quita a mí, Murcia me quita al de la Inmaculada. Y Granada nos quita Almería mucho. ¿Entiendes? Claro, la proximidad. Y todo eso lo gestiona la Junta de Andalucía. Claro, Vaya, qué manera de gestionar. Lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes un presupuesto y a ti te dicen, esta es la lista de espera, tiene usted que ponerla en estos límites, me faltan anestesistas, pues contrato 2. Me hace falta 5, contrato 5, porque no tengo que pedirle permiso a nadie. Lógicamente. ¿Entiendes? Ese es el problema. ¿Entiendes? Entonces, en cambio, lo que es el Servicio Andaluz de Salud, aunque las empresas públicas funcionalmente están haciendo hay un cambalache. Ahora, antes pertenecían a las consejerías, no pertenecían al Servicio Andaluz de Salud, y ahora lo que es funcionalmente pertenecen al Servicio Andaluz de Salud, pero no tienen nada que ver con los presupuestos del Servicio Andaluz de Salud. Muy rápidamente, porque tenemos que marcharnos. El tema de atención primaria, sí, cuéntamelo. ¿En qué situación nos encontramos? Porque ahí también tendríamos otro programa entero. Otro programa, pues sí, vamos a ver, el problema es muy serio. Muy serio. Durante la mayor parte del año se notan menos las deficiencias, aunque las existan, y ahora las iremos diciendo. Pero cuando llegan la época, ahora, pues los médicos también se ponen malos, ¿eh? Claro, lógicamente. Con lo cual hay bajas. Problema, que no hay médicos para cubrir las bajas, porque no hay paro médico. ¿Entiendes? Hoy en día un profesional de atención primaria se lo rifan en cualquier lado. ¿Entiendes? Sí, que es lógico. Entonces, y si tarda 11 años en salir el siguiente. Claro. Entonces, tenemos el problema de que en un momento dado inventan los dispositivos de cuidados críticos. El dispositivo de cuidados críticos era una forma de gestionar, por decirlo así, la urgencia y las ausencias de médicos, ya sea por permisos, por vacaciones. Es decir, utilizaban, cuando un médico estaba de baja, yo tengo un dispositivo, el dispositivo no tiene asignado cupo. Con lo cual, ahora lo pongo aquí, ahora lo pongo allí. Para ellos en atención primaria, una de las cosas más válidas es la continuidad. Es decir, conoces a tu enfermo, conoces toda la patología, pero claro, el dispositivo, hoy voy aquí, mañana allí. Llega aquí, no conoces nada, tienes que... ¿Qué ocurre? Que no hay médicos. Entonces, ¿qué hacen? Hay dispositivos, hay médicos
que están contratados y que tienen un cupo. Con lo cual, ya aunque tenga el contrato de dispositivo, tiene yo tengo 15 o 20 enfermos y no se puede mover. Claro. Y entonces, el problema que hay es que no encuentran médicos. No encuentran médicos, es lo mismo. Los contratos que hacen a los nuevos no son nada atrayentes. Y luego, ¿cómo se suple eso? Bueno, muy rápido, Paco, que nos vamos. Sí, se suple con una cosa que se llama acúmulo de cupo, asunción de cupo. Y eso es que todos los años salen las cartas de retribuciones y que no pagan de forma voluntaria. No te creas que es una millonada. 67 euros por día en que ven los enfermos de un cupo de un compañero. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? Claro, oferta, oye, ¿quieres ver tú el grupo siguiente y tal? Tú piensas que acumularle un cupo a un médico, en un pueblo hay 2 médicos. Sí. Uno se va de vacaciones, el otro tiene que trabajarlo todo. Dos cupos. Le sube bruto 1.500 euros. Un médico entero para él son unos 4.500 lo que le corresponde pagar con impuestos y todo. Con lo cual, el negocio está claro. Está clarísimo. Está claro. Francisco Durban, presidente del Sindicato Médico, muchísimas gracias. Tenemos largo y tendido para hablar. Comienza ahora la Navidad, veremos a ver cómo funciona. Desearte muchísimas felices fiestas, una feliz Navidad. Sabes que tienes las puertas abiertas de Intraalmería y en cuanto tu agenda te lo permita, una vez más por aquí. Muy bien. Muchas gracias y que pases una feliz fiesta. Gracias. Bueno, nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya el próximo jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos, nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen puente si lo tienen.